por eso. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Nicolás Pineda, nos da muchísimo gusto saludarlo. Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro y Amílcar. Encantado de estar en tu programa. Gracias. Los escucho con frecuencia y pues a sus órdenes. No, al contrario, qué honor que nos digas eso. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás, pues bueno, hemos estado platicando en estos últimos días sobre este acuerdo del Cabildo de crear el acuaférico, el famoso acuaférico. Falta obviamente todavía el paso del Congreso para poder aprobarse y se habla obviamente de cómo este acuaférico pues beneficiaría a 100,000 personas, 100,000 hermosillenses en el norte de la ciudad. Hay otras voces que dicen pues en realidad que no se ve la necesidad para un endeudamiento de este tipo. Es un proyecto que sabemos viene desde la administración padrecista que quedó inconcluso. Platícanos qué sabes sobre este tema, qué nos podrías decir. Mira, pues es producto un poco del crecimiento de la ciudad, sobre todo hacia el norte, y tiene mucho que ver con de dónde jala o de dónde se abastece de agua la ciudad. Esto va evolucionando, por decirte de alguna manera, desde el 2014 nos llega una importante dotación o abasto de agua del Novillo a través del acueducto, ¿no? Que llega a un reservorio que está aquí más allá de la Ford. Bueno, ¿todo bien? Sí, Nicolás. Okay. Pero entonces el acueducto, por las situaciones políticas, se quedó en que solamente se iban a suministrar 30-35 millones de metros cúbicos al año, y bueno, con eso se surte el sur de la ciudad de Hermosillo. Hicieron una potabilizadora ahí en el Cerro de la Piedra Bola, por ahí en las colonias estas lomas, y ahí hay una potabilizadora y la fuente del Novillo es muy confiable. El norte de la ciudad, desde los años 2005-2006, quedó en parte con los pozos que están para La Victoria y para el oriente de la ciudad, y en otra parte con una transferencia que se hizo de derechos de agua de los agricultores de la costa, que se conoce como los bagotes. Ajá. Entonces, tanto los bagotes como los pozos de La Victoria en el norte son los que surten el norte de la ciudad, pero es el área de mayor crecimiento. Resulta que tanto los bagotes como La Victoria son pozos muy variables, o que parece que han tenido bajas o ya no son tan buenos como acostumbraban ser. Ajá. Y entonces, mientras que el sur está con una fuente confiable, el norte tiene problemas. Y por cuestiones de equidad, pues bueno, el agua del acueducto del Novillo era para toda la ciudad y quedó inconcluso, quedó a medias, que se llamaba antes ramal norte, Sí. y que ahora le llaman acuaférico, que es bueno para trasladar agua del sur hacia el norte, y es una cuestión también un poquito pues de equidad, que se le puede dar el mismo servicio a la ciudad o que se pueda traer agua de un sector a otro, ¿no? Ajá. Aparte, este ramal norte se le va a conectar con un acueducto que viene de la presa del Molinito, que está aquí a 30 y tantos kilómetros de la ciudad, por el río Sonora, ¿no? Pero que es una presa muy modesta, ¿no? Que tiene poca agua. Y bueno, de eso se trata la obra. Yo considero que es una obra conveniente, sobre todo para el crecimiento de la ciudad y para tener un mejor servicio, una mejor distribución del agua. Sí, Más o menos eso sería el contexto de este acuaférico. Muy bien. Estamos hablando con Nicolás Pineda, el cual es maestro, bueno, es doctor y maestro del Colegio de Sonora, en donde se ha especializado en políticas públicas, y de ahí que nos interese su opinión. Nicolás, entonces, esta conexión de agua, que así más o menos es de lo que trata la obra, esta conexión de agua es para traer agua del sur al norte, para poder nivelar la presión en todas las zonas de la ciudad, pero nos dicen que es para conectar con agua que viene del río Sonora, pero también para conectar del sur al norte, es lo que no termino de entender.
que no va a ser agua de allá del Novillo, sino que va a ser agua de aquí del Molinito y del río Sonora, como tú nos dices, de los Bagotes y de otros lugares de acá del poniente, del oriente, perdón. Mi Entonces, apreciación, ujú. pues eso podría ser una cuestión técnica de cómo lo van a utilizar realmente. Mi apreciación es que realmente es para traer agua de la presa del Novillo, del río Yaqui, ¿no? Ajá, O sea, que viene al reservorio. Ese es un acueducto que tiene una capacidad para traer a la ciudad 70 millones de metros cúbicos. y esa parte Hasta es ahora ha importante. estado trayendo 30 o 35, ¿no? Claro, y ¿Perdón? esa parte es importante en primer lugar porque por ahí un periodista señalaba que empiezan de nuevo ciertas manifestaciones en territorio de Ciudad Obregón, de si el agua es nuestra, si se la van a llevar y este tipo de cosas. Y por otro lado, hay voces acá en Hermosillo que dicen cómo es que nos quieren conectar con el agua del río Sonora, el cual viene contaminada con todo esto que hizo la minera México. Entonces, sí sería una precisión interesante que nos dijeran si es agua del Novillo, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues el acueducto viene desde el reservorio o pues está conectado con el que viene del Novillo, el acueducto Independencia. A medio camino se enchufa con otro acueducto, se conecta con otro acueducto que viene del Molinito, y esto va a dar por ahí a los cerros del Bachoco, donde ahí está a medio construir una planta potabilizadora que sería la que distribuiría esa agua para el norte de la ciudad, ¿no? Sí. Pues, yo creo que se justifica mucho en que se va a traer agua del Molinito, ¿no? Claro. Pero realmente el Molinito no tiene mucha agua. El Molinito no es ni la mitad de la presa que era la Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Y tampoco junta mucha agua porque se le transmina hacia el suelo, ¿no? La fuente de suministro más buena, más amplia, más completa sería la del acueducto Independencia, que ahorita le han estado transportando solamente 35 millones y tiene capacidad para elevarlo hasta 70 millones de metros cúbicos al año. Entonces se trata de usar el acueducto a toda su capacidad y dotar con esa agua también, o estar en posibilidad, digamos, es para darle mayor seguridad a la ciudad en base a esta infraestructura, no nomás al sur de Hermosillo, sino también al norte, ¿no? O a toda la ciudad. Sí, el regidor Armando Moreno dice, soy economista y los economistas sabemos que la deuda no es mala per se, hay deuda mala y deuda buena, y que pues depende de si te quedas con un bien o si te lo gastaste en una parranda nada más y no te quedaste con nada. Más o menos así es como lo dice Armando Moreno en un escrito que ha estado circulando por cuentas de Facebook, que lo escribió para cuentas de Facebook, y en donde dice pues que esta deuda que no debiera ser catalogada como deuda, sino como una inversión, que es algo necesario y que no va a ser deuda del ayuntamiento además, sino que se va a pagar con fondos de Agua de Hermosillo. Si es que Agua de Hermosillo tiene para pagar, entonces tendrá que cobrar la deuda que tienen los consumidores con Agua de Hermosillo, se tendrá que eficientar. ¿Es así? ¿Esta obra va con Agua de Hermosillo directamente? Yo estoy de acuerdo en que no toda deuda es mala, sobre todo a nivel de ciudades, de gobiernos locales. En gobierno en general hay una proporción de deuda que puede ser buena, ¿no? También estoy de acuerdo que esta es una buena inversión. Yo no creo que sea un elefante blanco, no es una obra suntuaria, ¿no? Y creo que apoya el crecimiento de la ciudad, apoya la equidad del servicio de agua para el norte de la ciudad, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Es deuda, bueno, porque va a pedirle a empresas o empresarios privados, a constructoras, que inviertan su dinero y alguien se los tiene que pagar con el tiempo. Me imagino yo que incluso con utilidades o con ganancias, ¿no? Se habla de que de 10 años y de que son 370 millones. Aquí el problema es, bueno, yo también me parece correcto que no sea deuda del ayuntamiento, pero prácticamente viene cayendo donde mismo cuando es deuda del organismo paramunicipal Agua de Hermosillo. Ahí es donde yo tengo
no te puedo decir como reservas, tengo críticas, ¿no? Porque el organismo está en muy mala situación económica. No debiera estarlo porque es primero tenemos que ponernos de acuerdo que para que haya un buen servicio y haya un buen desarrollo urbano necesitamos un servicio de agua fuerte, que sea una institución sólida en términos de recursos humanos, recursos financieros, en infraestructura, ¿no? Y eso no se ha estado apoyando. No, se le va a cargar una deuda al organismo Agua de Hermosillo, y este mismo gobierno, lo que yo decía, lo ha estado destruyendo financieramente, lo ha estado debilitando, ¿no? No porque le hayan estado quitando dinero, robando, simplemente, en recursos humanos hubo una barrida como casi nunca que yo recuerde de funcionarios de las administraciones anteriores. Solamente dejaron a los técnicos de más de 10, 12 años y metieron mucho personal nuevo, ¿no? Que generalmente llega a aprender o llega con otras intenciones, ¿no? Hubo una barrida de personal. Todo el personal de las 2 o 3 trienios anteriores, mandos medios, técnicos, pero que estaban en áreas administrativas, financieras, de licitaciones, de contratos, de tarifa social, etcétera. Todo ese personal lo removieron y pusieron a personal nuevo. La suspicacia es que es por motivos y recomendaciones exclusivamente políticas. Eso fue en el plano de los recursos humanos. En el plano de los recursos financieros, suena muy bien, pero este gobierno no quiso aumentar la tarifa ahora en enero. La ley de agua del Estado de Sonora dice que se debe de incrementar cada año con la inflación, con los sueldos, con el costo de la energía eléctrica y con el costo de los insumos como el cloro, ¿no? O los químicos que usan en la potabilización del agua, ¿no? Sí. Que son los insumos más caros, ¿no? Sin embargo, este gobierno no quiso aumentar la tarifa. Sin embargo, en la misma época ha estado llorando de que está quebrado, de que no hay recursos, ¿cómo le hacemos? Pero no incrementó la tarifa. No sé cuál sea la argumentación. Para que un organismo o cualquier negocio funcione, tiene que mantener sus precios de acuerdo a la inflación y de acuerdo a los costos, ¿no? Esto también puede afectar mucho a la calidad del personal que tiene dentro y cómo les pagan, ¿no? Eso fue en enero de este año. Y en marzo, cuando el inicio de la contingencia, todavía se anuncia que no se le va a cobrar el agua de un mes a 135,000 usuarios. Un beneficio que yo no sé si alguien lo haya ayudado o algo, ¿no? Ni siquiera estoy seguro que tanto se hizo. Pero de que le hace un boquete financiero, es como si a ti no te pagaran un mes de sueldo, o a algún empleado no le pagan un mes de sueldo. El organismo dejar de percibir ese dinero, obviamente lo debilita, ¿no? Es un boquete financiero importante, ¿no? Entonces, y eso fue decisión pues apresurada, yo creo, de la alcaldesa. Lo comparo yo con lo que hizo Bartlett con la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad no quiso dar ningún apoyo, dijo, a mí páguenme, los apoyos vienen por otros lados. Yo no voy yo tengo que mantener la infraestructura y los costos de la Comisión Federal de Electricidad, y a nadie le han hecho un descuento por motivos de la pandemia, ¿no? En cambio, aquí Agua de Hermosillo luego, pero es una caravana con sombrero ajeno, porque es un dinero que ni está poniendo el ayuntamiento, y bueno, se le deja como hueco financiero, pues ahí te la echas tú más adelante, ¿no? Sí. Y para acabarla de amolar, hace unos días salió un decreto que modifica un artículo de la ley donde dice, el artículo 164, creo, de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, donde elimina la sanción al no pago. Si tú no pagas el agua, antes te la podían cortar, te daban 3 meses y hasta hay convenios. Ahora ya dice que no se puede cortar el agua. No sé si durante la pandemia o así se vaya a quedar, pero es una invitación a que no pagues el agua.
y eso va a ser una situación gravísima para el organismo. Y después de eso ahora viene, no, pues vamos a pedirle un préstamo de 370, pero se le ha estado golpeando al organismo y ahora se le quiere cargar una deuda, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la situación que yo veo. Sí. Yo lo que pienso es que hay que fortalecer el organismo para hacerlo un buen sujeto de crédito y que tenga recursos. Para incluso hay organismos de agua en México que ellos mismos realizan estas inversiones. En Tijuana, en León, en Querétaro, en el mismo Chihuahua, Monterrey, todos ellos hacen inversiones de eso, tienen una buena capacidad financiera. Aquí en Hermosillo no se ha logrado eso. Estamos platicando con el doctor Nicolás Pineda del Colegio Sonora. Él es especialista en políticas públicas y también temas hídricos del agua y políticas públicas asociadas a este tema. Nicolás, sí, la verdad, hay mucha información que todavía hace falta, obviamente, sobre este mismo tema. Sabemos que el concepto mismo de endeudamiento en los últimos años se ha convertido en una mala palabra para la ciudadanía en torno a los gobiernos. Si hay una fobia, obviamente, acerca del tema del endeudamiento. El mismo gobierno federal, a través del presidente López Obrador, lo ha dicho una y otra vez: no nos vamos a endeudar, como si esto fuera obviamente negativo en todos los sentidos, y obviamente pues está en el ánimo de la gente. Ahora, llama la atención que no haya ahorita claridad sobre quiénes van a ser los entes financieros que van a sostener esta obra, porque sacando cuentas a 5.7 millones mensuales, pues nos daría una cantidad de 684 millones que pagaría el organismo operador en 10 años. Es decir, sería 314 millones de pesos más que lo que costaría inicialmente la obra. Sabemos que casi siempre estas obras aumentan de costo. Hay un cierto, por ahí, cierta posibilidad de que aumente el costo de la obra por el tiempo de duración, entre otras cosas más, encarecimiento de materiales. Pero bueno, a lo que vamos, que no hay transparencia. ¿Quiénes serían estos entes financieros que lo financiarían? Suponemos que ya hay una corrida financiera al respecto. Suponemos que, siendo aprobado por el Cabildo, ya hay gente que está dispuesta a invertir este dinero para obtener en 10 años 314 millones de pesos de ganancia en réditos. Estos aspectos no se han transparentado. ¿Tienes alguna información al respecto, Nicolás? ¿O te parece el costo del dinero más o menos justo? Mira, no estoy en posibilidad de decir que Ajá. si es mucho, si es poco, Sí. si se está cobrando mucho. Sí. Se pueden hacer una serie de consideraciones, algunas de ellas especulativas, ¿no? Sí. Bueno, una que no es especulativa. Esa obra, si se le va a cargar la deuda al organismo Agua de Hermosillo, la vamos a pagar todos los usuarios con nuestros recibos de agua. Debemos de pagarla. Este es un servicio muy noble porque es un monopolio y es una cosa que nosotros necesitamos y debemos de pagar, ¿no? Ser buen ciudadano y tener una buena cultura del agua es pagar el agua, ¿no? Entonces, todos la pagaríamos. Con respecto a lo otro, entiendo que la figura que se está usando es financiamiento privado, ¿no? Yo supongo que la autorización que se dio para este financiamiento privado, supongo que pasaría por una licitación. También oí a la alcaldesa decir que le encantaría que fueran empresas locales y que fueran varias, que no nomás sean una. Todo eso me parece muy positivo, pero son cuentas en el aire, ¿no? Yo creo, hasta que no salga la convocatoria de la licitación y ver cómo se fiscaliza esto, creo que ahorita no hay muchos detalles en ese sentido, ¿no? Sí sería bueno eso, pero pues ya el organismo se ha echado a cuestas. Primero, el agua del acueducto Independencia, que es bastante cara, cuesta mucha energía eléctrica. Segundo, se echó a cuestas la que le dicen la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, que está al poniente, acá por el camino del Seri, que es la que trata las aguas negras, el drenaje, ¿no? Y que también le sale caro, ¿no? Entonces son costos que se están echando. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es cuidar mucho la capacidad de
de pago de agua de Hermosillo, porque las empresas no van a trabajar gratis, ¿no? Yo creo que ellos esperan su pago y se van a tratar de asegurar. Claro. ¿Y qué va a pasar si Agua de Hermosillo la gente le deja de pagar el dinero? Si por la pandemia dicen que ya no paguemos el agua, y bueno, y esta gente que está ahorita se va el año próximo, y pues dicen, ahí se la echan, nosotros ya trabajamos ahí 2 años, 1 año, y vámonos a otra cosa, y aquí dejan la víbora chillando, y así hemos estado pateando el bote hacia adelante, ¿no? Sí, el organismo yo creo que requiere más respeto, porque de ahí depende el futuro y la calidad de vida de los hermosillenses y de la ciudad, ¿no? No se le puede manejar deudas como un jueguito para recomendados, un huesito ahí para que se entretengan ahí. Creo que debe de tener buena capacidad profesional, técnica, financiera, ¿no? Claro. Y bueno, habrá que ponerle mucha lupa y mucho ojo a cómo se hacen las licitaciones y a quiénes invitan y cómo se da esto, ¿no? Porque la otra especulación es que dicen pues que haya obra, que algo sobra, y pues ahí vienen elecciones y bueno, pero lo que sí quedaría claro es que con esta obra, este gobierno diría, pues ahí dejamos nosotros esa obra, ¿no? No, definitivo. Pero yo lo que enfatizo es que por un lado le están quitando y por otro lado le están echando deuda, ¿no? Sí, entonces que fortalezcan el organismo. Y están subiendo los costos, como dices, de una empresa que es mala para cobrar, que tiene una deuda acumulada que cada vez crece más, que cada nuevo presidente municipal o presidenta nos dice está subiendo la deuda de Agua de Hermosillo, salen de los regidores a decir miren lo que nos deben y la presidencia no cobra, y pues si no eficientan esa parte, como tú bien lo dices, sino al contrario, cada vez es más fácil que darle a deber a Agua de Hermosillo, pues muy difícil que se echen estos compromisos a cuestas. Y sí, como lo señalas, hay gente que dice, bueno, es que Célida ha estado queriendo construir algo desde hace rato y no la han dejado con el Cárcamo, no la han dejado con otros espacios, pues ahora parece que esta es su construcción. Nicolás, otra cosa que nos interesa muchísimo, en donde tienes mucho conocimiento, esta agua la vamos a terminar pagando, nos dices, desde nuestro recibo, eso es definitivo. Pero, ¿cómo se consume el agua de Hermosillo? Porque yo recuerdo algunas estadísticas que había del uso de agua potable en el municipio de Hermosillo, y realmente el agua para consumo humano en una llave, en una casa, era un porcentaje muy mínimo. El porcentaje más alto de consumo era para empresas y para la agricultura, ¿no? Bueno, sí, a nivel estatal y a nivel nacional, la agricultura se lleva entre el 70 y el 80%, o hasta más aquí en Sonora del Agua. Ajá, pero a nivel municipal, sí, a nivel municipal, ¿cómo estamos? Sí, bueno, a nivel municipal más o menos la ciudad de Hermosillo está consumiendo como 110, 115 millones de metros cúbicos al año. Hace un poco eran como 100 millones, digamos, podemos redondearlo en eso, ¿no? Pero más o menos eso es lo que consume. Ese es el agua que trae, a veces con bastante esfuerzo se trae eso. Siempre se ha hablado de un problema de pérdida de agua en la red. Sí. Hay una pérdida natural que puede ser por evaporación o por goteras inevitables, a veces en las conexiones, en los tubos ahí, en todos los coples y todo eso. A veces quedan humedades y se pierde agua, ¿no? Pero tú estás hablando de la pérdida por fuga. Siempre se ha dicho que el agua que llega a los usuarios es solamente el 60% del agua que se mete, o sea que se pierde como el 40%. Hay estudios que no todo es por fugas, hay fugas, hay tomas clandestinas, pero también hay unos convenios que le dan agua a los municipios. También hay agua que no se cobra, ¿no? A las escuelas se les cobra menos, hay edificios públicos que no pagan o no sé si les estén cobrando. Y bueno, hay toda una situación ahí. El mismo gobierno municipal de Parques y Jardines no le paga el agua al municipio. Ajá. Eso queda como pérdida, ¿no? O sea, todos los camellones y los parques no es agua que se contabilice. O sea, cuando yo pienso que debía de hacerlo. Agua de Hermosillo no tiene por qué subsidiar al municipio y al Estado y a la Federación y pagarle sus parques o sus edificios, ¿no? Entonces, por eso dicen que solamente cobra
entre el 50 y el 60% del agua que produce, ¿no? El agua que abastece, ¿no? Y bueno, pues esa es otra situación. Se supone que eso se ha mejorado, se atienden mucho mejor las fugas, se reparan mejor los daños, y eso es parte del desarrollo del organismo. Pero es un desarrollo técnico, es un desarrollo medio cultural, de que la gente aproveche también el agua, de que no la desperdiciemos, y bueno, es parte de la problemática, ¿no? Y la otra cuestión, pero pues eso ya es un tema muy grande, sería cómo aprovechar las aguas residuales tratadas del poniente de la ciudad, ¿no? Que es otra, ahí tenemos un recurso que no se está aprovechando, ¿no? Toda una deuda que tenemos con los recursos renovables, y en el caso del agua en Hermosillo, algo a lo que no le hemos querido entrar, aunque están los inicios, se dieron los primeros pasos, nadie le ha querido entrar en serio, ¿no? Desde hace años. Nicolás, te agradecemos muchísimo, llama mucho la atención esto que nos dices, de que se necesitan expertos en el agua y normalmente llegan las administraciones, despiden gente, contratan amigos no expertos y pues esto nos lleva a volver a aprender cada trienio, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, y eso lo vemos en el pavimento, se puede ver en la seguridad pública, se puede ver en otros servicios, ¿no? Que a veces hay esta remoción o esta rotación de gentes y un uso político de los de esos, o sea, hacen una obra de relumbrón para un momento y después ahí como que dejan unos deudones y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Nicolás Pineda. Ha sido un gustazo y les agradezco, al contrario, a tus órdenes, Alejandro y Amílcar. Gracias, Nicolás. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, adiós. Buen día a todos. Buen día. Buen día. El doctor Nicolás Pineda, le agradecemos mucho que nos haya orientado en este tema, que en la cual pues hay muchos dimes y diretes, mucha discusión como en todos los temas relacionados con las grandes obras,